Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Está encendida la polémica con el 3 y Atlas. Se encendió nuevamente, ya sabemos que de este objeto se viene hablando mucho en el mundo científico y aunque la NASA supuestamente ya zanjó el tema de que sí, de que esto es un cometa, es algo natural, muchos científicos, bueno, un grupo, para no decir muchos científicos, un grupo de científicos encabezados por Avi Loeb, y no solamente el grupo de Avi Loeb, algunos otros en otras partes del mundo, no están conformes con esa afirmación de la NASA, ya que algunos datos arrojan de que este objeto interestelar no tiene pinta de ser un cometa. Incluso algunos dicen que podría representar una amenaza a finales de octubre o noviembre de este año. No una amenaza porque vaya a chocar, sino una amenaza en el sentido de que si no es un objeto natural, y sí podría ser un objeto tecnológico o una nave, entre comillas, como algunos dicen, pues eso podría representar alguna incógnita o algún tipo de amenaza para los intereses de la Tierra. Eso es lo que algunos se atreven a teorizar. Vamos a hablar en este video de lo último que se sabe, los últimos datos que según algunos científicos descartarían, al menos de momento, que 3 y Atlas sería un cometa. Y esa es la polémica que está encendida actualmente en parte de la comunidad científica. Investigación revela que el objeto interestelar 3 y Atlas no posee cola visible ni huellas espectrales de gas, elementos característicos de un cometa. En este artículo, el afamado físico Avi Loeb y otros investigadores plantean una nueva visión del objeto espacial 3 y Atlas. Según nuevos datos publicados en un artículo que se ha publicado recientemente en RxIV, el objeto 3 y Atlas presenta colores rojizos sin que se detecte ninguna cola visible, como comúnmente pasa con los cometas. Los autores explican estas características como probablemente debidas a la geometría de observación y a la baja producción de polvo. ¿Podría 3 y Atlas ser algo más que un cometa? Cuando se argumentó en el ensayo del 20 de julio del 2025 que la elongación prematuramente afirmada en las imágenes de 3 y Atlas, que podría ser un artefacto resultante del movimiento del objeto, fue atacado por blogueros que insistían en que se trataba de una prueba de la cola de un cometa. Esto lo dice Avi Loeb, donde él es el que viene planteando de que 3 y Atlas podría ser otra cosa, más allá de un cometa, que es la versión oficial que planteó la NASA. Y obviamente este señor pues ha sido señalado, ha sido atacado, no solamente por los medios en muchos casos o personas en internet, sino también por la misma comunidad científica. Hay que recordar que Avi Loeb es un científico de Harvard, tiene bastante galardones en su historial, no es cualquier persona por ahí lanzando teorías de conspiración. Es un hombre que tiene peso en el mundo científico, pero es criticado porque en varias ocasiones hace comentarios o deja abiertas las posibilidades para ciertas teorías que no son contempladas en el mundo científico, como por ejemplo la teoría de que 3 y Atlas sí que podría ser algún objeto extraterrestre. Esta posibilidad, por parte de otros científicos ortodoxos, es totalmente rechazada, pero él sí que deja la mínima posibilidad. Y ojo, hay que decir que Avi Loeb no ha afirmado rotundamente que sea una nave extraterrestre. Él abre una pequeña posibilidad de que si este objeto resulta no ser un cometa, como los datos de momento así lo dicen, resulta que no es un asteroide, no es basura cósmica, no es nada de esto. Él dice, oye, hay que abrir la posibilidad de que si no es nada de esto, pues podría ser algún objeto tecnológico de otra civilización, porque la posibilidad está y no lo podremos saber con certeza hasta que se acerque lo suficiente para observarlo. Ahora que el polvo se ha asentado, literalmente hablando, podemos volver a preguntarnos, ¿podría ser este objeto algo más que un cometa? Esta posibilidad no se discute. En este nuevo artículo, la frase final del resumen de este artículo dice lo siguiente: es necesario continuar con la observación en torno al perihelio para seguir los cambios en la actividad y el color, lo que proporcionará información sobre la evolución de los materiales interestelares bajo la radiación solar. Estoy totalmente de acuerdo con esta necesidad imperiosa por una sencilla razón: cuantos más datos recopilamos, más difícil será para los científicos ocultar las anomalías de 3 y Atlas bajo el manto del pensamiento tradicional. Y es una realidad, este objeto tiene anomalías. Esto los científicos lo saben y muchos lo están diciendo. Por más que la NASA haya salido a decir que es un cometa, no está el tema zanjado aquí. Tiene una velocidad, tiene un tamaño de, bueno, hay unos datos que varían, pero en general se habla de unos 20 kilómetros de diámetro, que es
sorprendentemente extraño, la velocidad, como ya lo mencionaba, la trayectoria que lleva, una trayectoria bastante curiosa, ¿no? De baja probabilidad de que pase por cerca por los planetas que va a pasar, Júpiter, Marte y la Tierra. No presenta una cola visible para catalogarlo como un cometa y bueno, algunos otros datos que ya hemos mencionado aquí que hacen dudar de que realmente estemos ante un objeto 100% natural. Y bueno, no sé si ustedes de pronto recuerden algún momento, sobre todo en la historia reciente, donde haya habido tanta polémica por algo que se haya detectado en el espacio. Esta es la primera vez, ni siquiera con el objeto Oumuamua, no sé ni bien cómo se menciona, pero ya ustedes saben a cuál me refiero. Ni siquiera con este hubo tanta polémica. Con 3 y Atlas el tema ha estado al rojo vivo por parte de muchos científicos. Estamos acostumbrados a encontrar rocas heladas que representan colas cometarias familiares en el sistema solar, pero un encuentro con objetos del espacio interestelar es una cita ciegas a escala astronómica. Esta imagen que vemos acá, bueno, son de los estudios que se han hecho sobre 3 y Atlas, y como vemos, no parece tener una cola, parece un objeto con una figura definida más o menos. Tiene su espectro aquí en el color, que ellos detectan de acuerdo al color las características más o menos, o el tipo de elementos que puede emitir. También las temperaturas, bueno, hasta cierto punto van recopilando datos, que muchos de estos datos, bueno, es bastante complejo entender cómo es que tan lejos y sin casi percibirlo pueden recopilar tanta información, pero bueno, ellos dicen que recopilan toda esta información. Y por lo que se ve aquí, no se ve una cola aparente, es lo que dicen ellos. La verdad se revelará en los próximos meses. En los últimos días ha aumentado el número de comentaristas que, a pesar de no ser científicos en activo, están dispuestos a denunciar de forma inequívoca las interpretaciones no cometarias de los datos sobre 3 y Atlas, es decir, los datos que podrían revelar que realmente no es un cometa. Por eso dice interpretaciones no cometarias. La verdad se revelará en los próximos meses a medida que 3 y Atlas se acerque al Sol y sus anomalías sean más fáciles de medir. Si sigue careciendo de moléculas basadas en el carbono o en una cola visible, argumentarán los expertos en cometas que se trata realmente de un cometa oscuro, como sugirieron recientemente para Oumuamua. O sea que si se acerca y pueden detectarlo mejor y no representa cola, van a decir que no, que sí es un cometa, pero es oscuro. Porque para todo tendrían una posible explicación. Bueno, estos son los datos que hasta el momento se tienen, lo cual descartaría un cometa convencional como estamos acostumbrados. Y bueno, al pasar de las semanas que se pueda ir estudiando mejor, se van a ir despejando más dudas. Además, en el segundo artículo que bueno, se publicó por parte del grupo de Aviloet, se dice que la trayectoria retrógrada de 3 y Atlas está ajustada con precisión para situarse en el plano eclíptico, con una probabilidad del 0,2%. Esa es otra anomalía. Y su hora de llegada está ajustada con precisión para acercarse inusualmente a Júpiter, Marte y Venus, donde la probabilidad es aún menor, del 0,005%. Son datos que ellos arrojan, que muchos de estos datos han sido corroborados por otros científicos y que sí son probabilidades muy bajas, es decir, las características, la trayectoria y algunas otras anomalías que presenta 3 y Atlas son bastante raras. Son de muy baja probabilidad que se den. Y sobre todo que todas estas se den en un mismo objeto, porque si de todas estas cosas se diera solo una, uno dice, bueno, extraño, pero si se repite 1, 2, 3, 4 anomalías en un mismo objeto, entonces ya ahí pues sí hay que prestarle atención, como evidentemente se le está prestando por algunos científicos. Clasifiqué a 3 y Atlas en la escala de Loeb, en la que 0 es un objeto definitivamente natural y 10 es un objeto definitivamente tecnológico. Por ahora le doy a 3 y Atlas una puntuación de 6, dice Aviloeb. O sea, de la escala del 0 al 10, por supuesto, es una escala de él, no es una escala que pues a nivel de humanidad se considere, pero es lo que él propone. Dice que el 0 en esta probabilidad o en esta escala es que sí, definitivamente se trata de cualquier objeto natural que antes ya se ha observado. Y el 10 es un objeto tecnológico, de características extraterrenas, evidentemente. Y a 3 y Atlas, él le da una puntuación de 6. O sea, está más cerca, según él, de ser un aparato tecnológico que de ser un cometa. Y de momento los datos
al menos respaldan hasta este punto de que no podría ser un cometa. Quizás podría ser otra cosa. Otra cosa natural, un asteroide o, bueno, cualquier otra basura cósmica por ahí. Pero bueno, él lo cataloga más como algo tecnológico hasta ahora. Pero hay que tener en cuenta que esta puntuación depende del tiempo, ya que refleja los datos limitados de los que disponemos hasta ahora. Plantear la pregunta ¿es 3i Atlas tecnología extraterrestre? No debería censurarse por la sencilla razón de que debemos evitar dejarnos llevar por los prejuicios. En ciencia, cualquier pregunta es legítima. Bueno, pero aunque sea legítima cualquier pregunta, sabemos que la ciencia ortodoxa es muy reacia a tocar estos temas o a siquiera abrir la posibilidad de que 3i Atlas pueda ser alguna nave o algún otro tipo de tecnología. Ellos lo van descartando de entrada y, como lo decía al principio, pues la NASA salió a apaciguar la situación diciendo que no, es un cometa que simplemente va a entrar al sistema solar y va a salir sin más. Pero bueno, solo el tiempo lo irá diciendo, pero ya les digo yo que no por nada la polémica está encendida. Si esto fuese algo normal, como cualquier objeto que de los tantos que se han detectado, pues no habría ningún debate en el mundo científico. Pero si lo hay, es por algo. Y eso es lo que se le debe prestar atención. Aunque en un inicio fue catalogado como un cometa convencional, las primeras observaciones revelaron datos inusuales, una enorme coma de 24 kilómetros de diámetro y una posible antigüedad de más de 7.000 millones de años. Estas características han llevado a algunos investigadores a cuestionar su verdadera naturaleza, uno de ellos evidentemente Avi Loeb, que es el que se ha hecho más famoso por sostener o abrir la posibilidad de que se trate de una nave interestelar. En un estudio reciente, Loeb plantea incluso un escenario extremo, que el objeto pueda representar una amenaza potencial para la Tierra en noviembre de este año. Su hipótesis se vincula con la teoría del bosque oscuro, que sugiere que civilizaciones avanzadas podrían esconderse en el universo hasta el momento oportuno para atacar. O sea que podría ser una sonda que esté vigilando la Tierra y buscaría acercarse lo más posible para estudiarnos o para atacar, ¿no? Como se plantea en la teoría del bosque oscuro, algo que ya yo he mencionado en videos anteriores. No se trata como tal de una invasión extraterrena porque la invasión ya está aquí. Fuimos invadidos en el pasado con todo el tema de Sumeria, los Anunnakis, los Chitauri en África. Todas estas historias de dioses ancestrales son la prueba. Bueno, para algunos esto no representa prueba, sobre todo para los científicos, pero es el vestigio que quedó en las tradiciones orales y escritas de los pueblos antiguos de la visita de unos seres que no son terrestres. No pertenecen a la humanidad, los antiguos dioses. Bueno, en ese remoto pasado ocurrió la invasión. Este objeto podría ser, según lo que él plantea, alguna tecnología y que, representaría una amenaza. Esto es lo que él plantea, yo lo veo poco probable. Si usted me pregunta a mí, a nivel personal, ¿qué creo yo que podría ser 3i Atlas? Yo lo digo sinceramente, lo más seguro es que sea algún tipo de objeto espacial más cercano a algo natural. No sé si es un cometa, según los datos parece que no, pero podría ser un asteroide. Ahora, si usted me dice, ¿crees que es algo extraterrestre? Bueno, yo tampoco cierro la posibilidad. Puede ser los restos de alguna nave o quizás alguna tecnología de alguna otra civilización que venga fuera del sistema solar. No necesariamente tiene que ser una civilización negativa. Podría ser positiva, podría ser diferente. Yo evidentemente no descarto esa posibilidad. Yo me inclino más a pensar que es algo natural, pero evidentemente tampoco descarto lo otro. Hay que esperar, no podemos apresurarnos a afirmar absolutamente nada. Yo solamente estoy comentando los datos y las teorías que circulan en torno a esto, que sí que es bastante extraño y por algo está generando polémica. Así que hay que seguir atentos a lo que sigue ocurriendo. Esta afirmación ha dividido opiniones, lo del tema de que podría ser hostil. Ha dividido las opiniones en el mundo científico y hay otros científicos que plantean otras teorías. La mayoría descartan de que sea tecnología extraterrestre y señalan que lo más probable es que haya sido un objeto, una roca que fue expulsada de otro sistema solar y que terminó cayendo en el nuestro. Otros dicen que todavía está demasiado lejos y hay que esperar a ver cuando esté más cerca para sacar conclusiones. Pero está el debate encendido en la comunidad científica. Ahora, ante la pregunta, ¿representa un peligro real para la Tierra? Avi Loeb no lo descarta. Dice que está esa teoría de que sea alguna
tecnología que nos esté observando con fines quizás no tan positivos, pero hay otros astrónomos que dicen y que han calculado con precisión su trayectoria y confirmaron que el cometa pasará muy lejos de la Tierra, por lo que no representa ningún peligro. La distancia mínima que alcanzará respecto a nuestro planeta será de unos 240 millones de kilómetros, es decir, más de 4 veces la distancia entre la Luna y la Tierra. Bueno, ellos se refieren aquí a un peligro en el sentido de que choque, de que golpee contra la Tierra. Evidentemente eso no va a ocurrir. Avi Loeb menciona que el riesgo no es tanto eso, sino otro tipo de riesgo, otra amenaza, ¿no? De tipo tecnológico, de una sonda de observación o de un posible ataque. Eso es lo que él plantea, no de un choque como tal. Incluso en su punto más cercano al Sol, que tendrá lugar a finales de octubre, 3i Atlas solo se acercará a 209.4 millones de kilómetros, una distancia similar a la órbita de Marte, por lo que no hay riesgo de colisión en el presente, ¿no? A menos que tenga un cambio abrupto en su órbita por la gravedad del Sol, como incluso también teorizan algunos, y esto lo pueda llevar a chocar contra la Tierra. Claro, ahí sí se encenderían las alarmas, porque estamos hablando de un objeto de más o menos unos 20 kilómetros de diámetro. Dicen los científicos que el que exterminó a los dinosaurios era de unos 10 kilómetros más o menos. Bueno, este sería el doble y generaría una catástrofe global si llegase a ocurrir eso, pero la posibilidad de que algo así ocurra es extremadamente, pero extremadamente improbable. Por ese lado no hay ningún tipo de preocupación. Se podrá observar, 3i Atlas será visible para astrónomos profesionales durante los próximos meses con telescopios potentes. Entre septiembre y octubre estará en mejor posición para la observación, antes de pasar por detrás del Sol. Si las condiciones lo permiten, podría ser visible nuevamente desde la Tierra en diciembre, ¿no? Al seguir su curso. Entonces, estos son los datos. No hay un riesgo real de colisión contra la Tierra. El único riesgo que ve, por lo menos Avi Loeb, es que si no se trata de un objeto natural y sí de un objeto tecnológico, pues ¿qué haría pasando relativamente cerca a planetas importantes del sistema solar? Porque claro, si se trata de algo que no se está observando, entonces sí habría que preocuparse, ¿no? Según lo que él plantea. Pero vuelvo y repito, hay que esperar. Muchos me han estado preguntando sobre esto, me mandan información sobre esto. Hay gente que se preocupa, ¿no?, por las cosas que circulan por ahí. También hay muchos medios y canales amarillistas que sacan de contexto palabras y frases que ha dicho Avi Loeb para, digamos, engrandecer el fenómeno. Y no, hay que estar tranquilos. Recuerden que lo que él plantea es una posibilidad. Son posibilidades, son teorías. Aquí no hay nada real todavía porque está muy lejos. No lo pueden observar bien todavía. Y en las próximas semanas o de aquí a 1 o 2 meses ya sabremos con más certeza lo que realmente era. Vuelvo y repito, lo que yo opino desde mi punto de vista, que yo no soy astrónomo ni nada de esto, yo creo que lo más seguro es que se trate de un objeto natural, interestelar, que todavía no han sabido detectar muy bien. Quizás no sea un cometa, sino un asteroide, algo rocoso, qué sé yo, el núcleo de algún planetoide. Bueno, hay tantas cosas que podrían ser, pero yo tampoco descarto que se trate de alguna tecnología extraterrena. Recuerden, yo a nivel personal no necesito este tipo de noticias o de cosas para creer que la vida en el universo sea, que existen civilizaciones. Yo eso es algo que tengo superado hace rato. Yo tengo certeza de eso. Yo no necesito esferas metálicas que caen del cielo de forma mágica para convencerme de que es una realidad. Yo es un tema que lo tengo absolutamente superado. Tengo la certeza absoluta de que no estamos solos en el universo, y no solo eso, sino que hemos sido visitados desde el más remoto pasado. Esto es algo que yo no tengo en debate, ni en duda, ni nada de esto. Pero sí me gusta comentar estas noticias porque me parece interesante que salgan datos o se observen cosas que de alguna forma nos ayuden a tener más información, más datos o más pruebas, si se quiere, de que evidentemente no estamos solos. Así que más allá de que 3i Atlas sea al final un asteroide o cualquier otra cosa, o sea una nave alienígena, mi percepción no va a cambiar. Si en un mes se dice, no, mira, finalmente sí era un cometa, pues nada, perfecto. O si dicen, bueno, es una nave alienígena, pues mejor todavía, porque sobre todo para las personas que aún dudan de que estamos solos en el universo, esto sería una prueba bastante contundente para que cambien esa percepción. Pero bueno, sea lo que sea, igual aquí lo estaremos informando. Así que bueno, por este video lo dejo hasta aquí.
Si les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Seguiremos informando y nos vemos en un próximo video.